Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy, como habrán visto en el título, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento, especialmente entre los fans de la aclamada serie turca que conquistó corazones, Senkalkam. Vamos a hablar de Hande Erçel, esa talentosa y carismática actriz que interpreta a la adorable Eda YLDZ, y de algo que ha generado una ola de especulaciones y preocupación entre su legión de seguidores. El tema central de nuestro vídeo de hoy es un supuesto llamado telefónico entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, su coprotagonista y, para muchos, pareja ideal en la vida real, que al parecer la dejó triste. Así es, esa llamada tuvo un impacto emocional en Hande, y vamos a intentar desglosar qué pudo haber sucedido, basándonos en la información que ha circulado y en las reacciones de los fans. Antes de adentrarnos en esta historia, si son nuevos por aquí y aman todo lo relacionado con el mundo de las series turcas, las noticias de celebridades y, por supuesto, las idas y venidas de Hande y Kerem, les animo encarecidamente a que hagan clic en ese botón rojo de suscribirse. No se arrepentirán. Y si ya están suscritos, denle un buen like a este vídeo si les interesa el tema, nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido. Ahora pongámonos cómodos y vamos a empezar a desgranar esta historia. Para aquellos que quizás no están tan familiarizados, Hande Erçel y Kerem Bürsin se convirtieron en un fenómeno global gracias a Ayuna con My Door. Su química en pantalla era tan palpable, tan real, que era imposible no imaginarlos juntos fuera de las cámaras. Y así fue durante un tiempo, se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas del panorama mediático. Sus publicaciones juntos, sus apariciones públicas, todo era analizado con lupa por una base de fans que los adoraba como pareja. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo de las celebridades, las relaciones pueden ser complejas y, en ocasiones, llegan a su fin. Y precisamente la noticia que ha encendido las alarmas y ha generado este vídeo es una información que sugiere que una reciente llamada telefónica entre Hande y Kerem ha tenido un efecto anímico negativo en Hande. Entiendo que como fans es natural sentir curiosidad y hasta cierta preocupación por los ídolos que admiramos. Hande Erçel, con su talento y su belleza, ha logrado conquistar no solo al público turco, sino a nivel internacional. Su personaje de Eda se convirtió en un referente de alegría, resiliencia y optimismo, y es probable que muchos de sus seguidores se identifiquen con esa energía que ella transmite. Por eso, cuando surge una noticia que sugiere que ella está triste, es normal que sus fans reaccionen y quieran saber más. El título del vídeo, su llamada con Kerem Bürsin la puso triste, es bastante directo y especulativo, lo sabemos. Y es precisamente ahí donde reside el meollo de nuestro análisis de hoy. No tenemos confirmación oficial de que esta llamada haya sucedido ni, mucho menos, de su contenido exacto. Lo que sí tenemos son rumores, especulaciones y la interpretación de ciertas acciones o reacciones por parte de los fans. A menudo en el mundo de la farándula, una foto, un like o un unfollow en redes sociales puede ser interpretado como una señal de algo mucho más grande, y en el caso de Hande y Kerem, esto ha sido una constante. Entonces, ¿qué pudo haber pasado? Una de las hipótesis más fuertes, y que ha circulado con mayor insistencia, es que la llamada podría estar relacionada con el motivo de su ruptura o con la dificultad de mantener una relación cordial y amistosa después de haber sido pareja. Sabemos que tras su separación, ambos han intentado mantener una actitud madura y respetuosa. Han sido vistos en los mismos eventos, e incluso han compartido palabras de elogio mutuo en entrevistas. Sin embargo, el corazón y las emociones no siempre siguen un guión preestablecido. Podríamos pensar que la llamada pudo haber sido para resolver algún asunto pendiente, tal vez relacionado con proyectos pasados o con algún tipo de recuerdo material. En ocasiones, las separaciones, incluso las amistosas, implican una serie de gestiones que pueden remover emociones. Imaginen tener que hablar con alguien con quien compartieron tanto para discutir temas prácticos. Esa conversación, por muy civilizada que sea, podría evocar recuerdos, tanto buenos como dolorosos, y eso puede afectar el estado de ánimo. Otra posibilidad, y quizás una más delicada, es que Kerem haya estado hablando de una nueva relación. Sabemos que la vida personal de Kerem Bürsin también es de gran interés para los fans, y se le ha relacionado con otras mujeres desde su ruptura con Hande. Si Hande se enteró o si Kerem compartió de manera directa o indirecta que está avanzando en su vida sentimental, esto podría ser un detonante de tristeza para ella, independientemente de si aún guarda algún sentimiento o si simplemente le resulta difícil ver a la persona con la que compartió tanto, seguir adelante de esa manera.
Es natural, es humano, sentir una punzada de melancolía ante ciertos escenarios, aunque se haya aceptado la separación. También hay que considerar la posibilidad de que la llamada no haya sido sobre temas románticos o personales en absoluto. Tal vez Kerem la llamó para ofrecerle apoyo en algún momento difícil que ella estuviera atravesando, o viceversa. Podrían haber hablado sobre su carrera, sobre desafíos profesionales, o simplemente para saber cómo está el otro. Sin embargo, la información que ha trascendido, y que ha llevado a la conclusión de que Ande se puso triste, sugiere que el tema de la conversación tuvo un impacto emocional. Si fue una conversación de apoyo, quizás la tristeza provino de saber que el otro estaba pasando por un mal momento, o de recordar la cercanía que solían tener y que ahora es diferente. Analicemos las reacciones de los fans, porque son un componente clave en estas historias. Cuando la noticia comenzó a circular, las redes sociales se inundaron de comentarios. Por un lado, estaban los fans que expresaban su apoyo incondicional a Ande, diciendo que merece ser feliz, y que esperan que supere cualquier tristeza. Por otro lado, estaban aquellos que, quizás con un toque de dramatismo, lamentaban que aún no ha superado a Kerem, o que esto demuestra cuánto se querían. Es fascinante observar cómo los fans proyectan sus propios deseos y esperanzas sobre sus celebridades favoritas. Es importante recordar que todo esto se basa en interpretaciones. No tenemos acceso directo a los sentimientos de Ande Erçel. Ella es una profesional y, a menudo, las celebridades saben cómo mantener su vida privada protegida de la vorágine mediática. Sin embargo, la naturaleza de las redes sociales y la omnipresencia de los papaparazzis hacen que sea muy difícil ocultar ciertas cosas. Si intentamos ponernos en el lugar de Ande, ¿qué tipo de llamada podría haberla entristecido? Quizás una llamada donde Kerem le haya expresado sus propios miedos o inseguridades, y ella, con su empatía característica, se haya sentido afectada. O tal vez una llamada donde se hayan dado cuenta, de manera explícita, de la distancia que ahora existe entre ellos, a pesar de haber sido tan unidos. A veces la constatación de que una relación importante ha cambiado para siempre, incluso si se ha tomado la decisión consciente de separarse, puede ser un golpe emocional. Otra perspectiva, y esto es pura especulación, podría ser que la llamada haya sido una especie de despedida definitiva. Tal vez Kerem le haya comunicado algo que indicara que no habría posibilidad de reconciliación o de volver a una cercanía similar a la que tuvieron, y eso, para Ande, podría haber sido un momento de asimilación difícil. Es como cerrar una puerta por completo, y el acto de cerrar una puerta, incluso si se ha decidido que es lo correcto, puede generar sentimientos agridulces. Hemos visto a Ande Erçel pasar por momentos personales difíciles, como la pérdida de su madre, y siempre ha mostrado una fortaleza admirable. Su capacidad para seguir adelante, para trabajar y para mantener una actitud positiva es algo que muchos admiramos. Esto hace que, cuando surge una noticia de tristeza, nos preguntemos si es algo pasajero o si tiene un peso significativo. Es posible que la llamada no haya sido sobre ellos como pareja, sino sobre algún tema relacionado con su proyecto conjunto más emblemático, Senkalkam. Tal vez hablaron sobre el legado de la serie, sobre el impacto que tuvo en sus vidas, y eso les trajo recuerdos. A veces los recuerdos de momentos felices pueden traer consigo una melancolía por el hecho de que esos momentos ya pasaron y no volverán. Otra interpretación que se ha barajado es que la tristeza de Ande no sea directamente por Kerem, sino por el hecho de que, a pesar de la buena relación que intentan mantener, no puedan ser amigos cercanos. Para muchas personas, después de una relación tan intensa, la idea de una amistad pura puede ser un consuelo, pero a veces, la línea entre el amor y la amistad es borrosa, y no siempre es fácil transitarla. En definitiva, la noticia de que la llamada de Kerem Bürsin entristeció a Ande Erçel nos deja con más preguntas que respuestas. Y eso es, en parte, lo que hace que este tema sea tan intrigante para los fans. Vivimos en una era donde la información fluye rápidamente, pero a menudo, la verdad está oculta tras un velo de especulación. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que Ande Erçel es una artista talentosa que ha sabido ganarse el cariño de millones de personas. Su profesionalismo y su dedicación a su carrera son innegables. Y aunque su vida personal pueda generar interés, es importante recordar que, al final del día, ella es una persona que tiene derecho a su privacidad y a sus emociones. Para concluir, hemos analizado la noticia sobre la supuesta llamada entre Ande Erçel y Kerem Bürsin que habría entristecido a la actriz.
Hemos explorado diversas hipótesis sobre las posibles razones detrás de esta tristeza, desde asuntos personales relacionados con su ruptura hasta conversaciones de apoyo o reflexiones sobre su pasado juntos. Es fundamental recordar que ante la falta de información oficial, todo lo que rodea a esta situación son especulaciones y las interpretaciones de los fans, quienes, con su cariño y su interés, a menudo crean narrativas en torno a sus celebridades favoritas. Lo que sí queda claro es el profundo afecto que los seguidores tienen por Amber Zell y su deseo de verla feliz. Agradecemos enormemente que nos hayan acompañado en este análisis. Su interés en este tipo de noticias y en el mundo de las estrellas turcas es lo que nos motiva a seguir creando contenido. Nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Hande se puso triste por algo relacionado con Kerem? ¿Tienen alguna otra teoría? Por favor, déjenos sus opiniones en la sección de comentarios. Su perspectiva es muy valiosa para nosotros y para toda la comunidad de nuestro canal. Y si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y si aún no lo han hecho suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.